Al principio no se consiguió lo que nosotros esperábamos del geisha, pero entonces fue donde vinieron los cambios, cero herbicida, le metimos un poquito más de sombra y empezó a cambiar. Nosotros tenemos 35 años de empezar a sembrar café. Empezamos con una variedad Catimor 5175 que trajimos de Costa Rica. De ahí del Catimor nos cambiamos a Catuahí y Caturra, que mejoró la taza. En eso salió el geisha, si no mal recuerdo, hace más o menos 18 años, cuando ya los Peterson sacaron ese café afuera y que fue un boom. Yo le dije a la familia, tenemos que irnos sobre calidad. Lo que hice fue que quité una calle de Catuahí y le sembré una de geisha, una de Catuahí y una de geisha. Y entonces, al dejarle herbicida y empezar con la fertilización especializada, nos dimos cuenta que la densidad del grano del geisha empezó a mejorar todos sus atributos florales que tiene, se empezó a salir el jazmín y de ahí en adelante fuimos quitando poco a poco el otro café y hoy en día tenemos 50 hectáreas en esta finca de geisha y tenemos 30 hectáreas en los Alpes. Allá sí, todo es geisha. Fueron unas semillas que vinieron de Costa Rica para probar porque supuestamente era un café resistente a la roya y resistente a ciertas cosas. Entonces fue sembrada en Panamá, pero los productores al darse cuenta que no era una planta que producía volumen, era una planta bastante frágil en realidad en otros sentidos, con un sistema de raíz un poco más pobre, pues abandonaron la idea del geisha. Mucha gente lo tumbó y sembraron otra cosa. En una finca quedaron algunas plantas de ese geisha. Esa finca fue comprada por la familia Peterson en Boquete y un año catando los cafés, ellos no se habían dado cuenta de la variedad diferente. Al probar algo diferente en los cafés fueron a buscar de dónde venía ese café, notaron la diferencia en las plantas, lo mandaron a analizar y todo eso y pusieron ese café en la competencia que se hacía todos los años en Panamá. Y ahí fue donde primero se dieron cuenta del gran potencial, porque uno de los clientes japoneses se enamoró de ese café y apostó muchísimo, lo que en la época eran $10 la libra. Y de ahí entonces comenzó a surgir el geisha en Panamá. La familia Peterson hizo viveros, mucha gente compró, nosotros compramos nuestras plantas originales de ellos. Ya después nosotros fuimos depurando y haciendo nuestros propios viveros. Pero de ahí, de esa finca, empezaron a salir las demás plantas de geisha de Panamá. Y fue así como comienza la historia del geisha de Panamá. El geisha es una variedad muy difícil porque es una variedad de poco sistema radicular y entonces hay que alimentarla porque verdaderamente eso es lo que es, con todos los requisitos que ella necesita de una manera balanceada y más a menudo. Todos los años cuando hacemos los análisis de suelo, nuestros suelos van mejorando y mejorando, igual que la calidad del café. Pero verdaderamente para mí, mi experiencia es mantener el balance de todos los nutrientes que tú puedas manejar bien. Ahí es donde está el secreto. Nosotros no usamos ningún herbicida, nosotros no usamos ningún insecticida, nosotros usamos fungicidas, pero esos fungicidas se usan nada más cuando es necesario y es localizado en las partes donde tenemos algún hongo, en alguna roya. La idea nuestra en la finca es producir una materia prima de primera calidad. Un día ordinario en tiempo de cosecha empezamos con diferentes lotes. Es más, la misma finca, yo tengo diferentes lotes que han sido sembrados y tienen diferentes edades y diferentes
producciones al mismo tiempo y diferentes requerimientos nutricionales. Aquí en esta finca tenemos 3, 4, a veces 5 floraciones en el año. Entonces esas son las vueltas que tenemos que darle a la finca. Y yo tengo una persona que indica dónde va esta línea. Él va asignando línea a cada cosechero. Cuando el cosechero termina su línea, él va donde este que está repartiendo la línea y le dice, dame otro surco. Él manda a uno que chequee para ver si ese trabajo que él hizo, lo hizo bien. Una vez que llegan las cerezas de la cosecha, y dependiendo del clima, de qué lote de la finca vienen y todo eso, entonces básicamente yo o mi primo Kai decidimos o en conjunto cómo vamos a procesar ese café, si va a ser lavado, si va a ser natural. Si el lote es muy grande lo dividimos. Entonces si el café va a ser lavado, lo primero que se hace pues es despulparlo. Pasa luego a las tinas de fermentación, donde se va a quedar 48 o 72 horas, dependiendo de en qué momento el café suelta pues esa miel que él tiene. Y al día, a los 2 días, a los 3 días, se va a terminar el lavado del café. Y luego que se termina el lavado del café, pasa al patio. En el patio, en el cemento, siempre lo secamos 1 o 2 días para tratar de bajar bastante de la humedad. Y luego de ahí se va a escoger cómo se va a terminar de secar ese café. El secado influencia mucho en el sabor final. Entonces, algunos van a pasar a lo que llamamos camas africanas, pues levantados, secados al sol. Otros, dependiendo del volumen, van a ir a las guardiolas o secadoras que son con calor, con fuego, ¿verdad? Otros va a ir a una secadora estática y así tenemos diferentes tipos de secado. Se va a escoger de acuerdo a lo que se desea y al volumen de café, cómo termina ese café. Si el café es natural, el café se pasa por el sifón mecánico, que básicamente es como la tercera selección, porque la primera selección es cosechando, tratas de cosechar la cereza madura. Siempre se viene uno que otro café que no es correcto. Muchas veces los cosecheros sacan de sus canastas esos cafés, esa sería la segunda selección. Llega acá, ese café va a pasar por el sifón mecánico va a seleccionar por tamaño, por peso y va a limpiar también palos, hojas, todo lo que venga con ese café va a ser separado. Y esa cereza, que es la de mejor calidad, si vamos a hacer un natural clásico, por así decirlo, va a pasar directo al secado. No va a tener una fermentación previa. Si vamos a hacer una fermentación anaeróbica, va a pasar al tanque de acero inoxidable, a la fermentación anaeróbica o a cualquier otro tipo de fermentación en bolsa, en tanque que se vaya a hacer. Una vez que ese café cumple con las horas de fermentación, y a veces tiene mucho que ver con el pH, no necesariamente se pueden hacer siempre 48 horas, depende de cómo viene la cereza, si ya viene de color uva o si viene rojo rubí, esa es algo que se tiene que decidir. Entonces ya ese café saliendo de la fermentación va a pasar también a su proceso de secado. Entonces en un día normal vamos a estar decidiendo cómo se procesa ese café, se van a hacer los primeros pasos de ese proceso, pero también se da seguimiento, llevamos un registro de lo que está pasando con cada lote cada día. Generalmente los dejamos entre 10 y 11, el porcentaje de humedad, y ese café que ya está más cerca de salir hay que estar constantemente verificándolo para que no se seque demasiado y para sacarlo a tiempo. Entonces es un constante dar seguimiento a lo que llegó, que comienza, y a lo que está en el medio. Y si hay varios días de lluvia hay que decidir y de repente tenemos que unir 2 o 3 lotes para poder ponerlos en una secadora porque se puede dañar. Hacemos un honey, solamente un tipo de honey, y que es un poquito diferente a los honeys tradicionales, es algo muy particular nuestro, lo llamamos honey. Tenemos algunos que tienen unas fermentaciones un poquito más extensas para clientes a los que les gusta eso, pero eso se ha ido reduciendo. El mercado está volviendo más a lo clásico,
a saborear en la taza lo que viene de la finca, definitivamente. Y los procesos que se hacen son más con la intención de resaltar ese sabor que de cambiarlo. Cuando ya el café pasa su reposo, que debe ser unos 2 o 3 meses en el pergamino, entonces vamos a empezar a pilar y a seleccionar. El café va a pasar por la densimétrica, por las diferentes máquinas y finalmente por una selección manual, donde la seleccionadora, cualquier granito que se ha partido a la hora de trillarlo, como dicen, o de sacarle la cascarita y todo lo demás, a veces las máquinas maltratan un poco y todo eso va a salir para que el café que nosotros exportamos sea lo mejor de nuestra cosecha. Este año ha sido un año muy difícil, nos ha llovido muchísimo, nos ha hecho mucho daño. Y yo pensé, chuleta, tras que vamos a tener una merma en producción, vamos a tener una merma en calidad por la cantidad de lluvia que ha caído, porque es mucho más difícil poder escoger hacer las clasificaciones cuando están cogiendo el café. Pero ahora estoy muy contento porque mi hija Janet me dice, papi, el café está mejor que el año pasado. Quiere decir que lo que estoy haciendo allá, las pruebas que estoy haciendo, están mejorando. Cuando Janet me dice, papi, este lote, ¿qué hiciste con él? Entonces, ese lote, búscalo, ahí está todo el registro de qué le hicimos, qué le pusimos, cuándo lo abonamos, cuándo lo cosechamos. A mí me encanta, por ejemplo, a veces me quedo hasta la noche y me encanta ver cuando llega la cosecha y cuando uno ve un lote súper bien cosechado con esas cerezas color rubí que uno sabe, yo veo esas cerezas y ya puedo saborear lo que va a venir en la taza. Eso es increíble. Después de un día de arduo trabajo, llegan en la noche, bajar, ver qué se va a hacer hoy en la mañana. Eso es pues muy rewarding. Ahí cuando vienen los extranjeros a comprar y a catar, tú a veces los oyes cuando hablan entre ellos y se ríen. Y entonces de repente uno hace así y dice, este es mío. Eso para mí, esa satisfacción de ver que les gusta el café y que dan esos puntajes y a la hora de la subasta de nuestros clientes, y todos dicen, aquí llegan algunos que toman el geisha, dice, el típico Jansson Geisha. Hay muchos competidores que solicitan café. Para un competidor escoger un café, estos muchachos, que en su mayoría son gente joven, se pasa 6 meses de su vida o hasta un año entrenando consistentemente para ir a una mundial. Y esa mundial significa un mundo para ellos, como quien entrena para unas olimpiadas, ganar una medalla. Y que ese competidor que viene y visita todas las fincas en Panamá, fincas del mundo entero, escoge nuestro café, para mí es increíble, porque esta es una persona que realmente le tiene que gustar eso, porque él está apostando toda su inversión en tiempo, en trabajo, en dedicación, en dinero, en todo, a ese café. Y cuando esos competidores logran ganar, como nos ha tocado pues una mundial de barismo en Japón, de Brewers, en Dubái, muchos premios en Dubái, eso es para mí pues increíblemente satisfactorio, porque esa persona que puso sus esperanzas o su confianza en mi café logró lo que quería. El solo hecho de poder estar aquí hoy y trabajar con mi papá. Yo me siento bendecida de poder haber regresado a la finca, de levantarme, yo vivo a final del cafetal, de levantarme temprano y venir, a veces me vengo caminando de mi casa, de venir por ese cafetal en la mañana cuando va saliendo el sol y sentir el aroma de la flor de café. O sea, son satisfacciones tal vez inexplicables o que otras personas no pueden entender, pero yo crecí en esta finca, entonces esto es parte de mí. Para mí, el café es una pasión por eso mismo, porque uno no deja de aprender, más en calidades de café. Hay tantas cosas allá afuera para aprender.
el geisha de Panamá es algo muy especial, pero yo pienso que también, como te decía, el café lo hace especial la gente. Para mí esto es súper importante y súper importante que quede para las futuras generaciones. Mi hijo ya está en café también y habrán otras futuras generaciones, hijos de mis primos, sobrinos y tal, que están queriendo ser parte. Entonces yo pienso que eso, aunque no se vea cuando tú estás en una feria, lo que construye, lo que llega al cliente final está ahí. O sea, esa parte que tal vez las personas no ven, hacen que nuestro producto sea diferente o que tenga algo especial, ¿verdad? Porque nuestra vida está ahí, en esa taza de café que la persona se está tomando, ¿no? Y es para nosotros una satisfacción de que sea del agrado de la persona que se lo toma. Es una gran satisfacción.